Hola, buenas tardes a todos. El día de hoy no voy a poder estar con ustedes porque voy a participar en un congreso y no me va a ser posible estar a la misma hora en ambas cosas, pero les dejé un pequeño video para que no nos atrasemos y ustedes puedan seguir aprendiendo. Y bueno, vamos a comenzar. Acuérdense de afilar por favor bien sus lápices y sus colores igual que siempre. Preparen su regla, una goma y sus hojas blancas o de cuaderno. Y lo que vamos a hacer hoy es continuar viendo la parte del color. Nada más que ahora lo vamos a aplicar a un paisaje. Entonces, lo primero que vamos a hacer es posicionarnos más o menos al centro de nuestra hoja y trazamos con nuestra regla una línea horizontal que abarque todo lo ancho o largo, dependiendo cómo lo vean, de su hoja. Y les va a quedar algo como lo que yo tengo aquí. Lo voy a hacer un poco más grueso para que se note. Y se ve esta línea. Y después, ya que tienen esta horizontal, van a trazar una más suave. Bueno, ambas tienen que ser suaves, pero a lo que me refiero con más suave es, es que esta no se va a quedar al final, a diferencia de su horizontal que hicimos aquí, que va a representar la parte del mar, del paisaje que vamos a hacer hoy. Ambas tienen que ir suaves, pero esta se va a borrar al final, esta vertical. Así que si pueden hacerla todavía un poquito más suave. Y la estamos haciendo básicamente nada más para encontrar un punto de referencia para trazar ahorita un sol. Entonces, como pueden ver, ya que trazan la vertical, en donde se unen ambas líneas, ya tenemos un centro en el que podemos partir para trazar nuestro sol. Algo que pueden hacer es, ya que tienen su regla con ustedes, les podría servir que ya una vez que trazaron su horizontal, pueden medir lo que mide esta parte de la hoja y marcan dónde es la mitad y ahí ya trazan su vertical muy suave y así ya más fácil tienen un centro muy bien establecido y se va a ver todo casi perfecto. Y ya que tenemos nuestras dos líneas, vamos a trazar muy suave de la medida que ustedes quieran, recargados un poco hacia la parte izquierda, como lo que ven en pantalla. Vamos a hacer un trapecio invertido. Entonces primero tendrían que trazar una horizontal, después una diagonal, luego cerramos con una horizontal más pequeña y volvemos a trazar una diagonal y ya tendríamos nuestro trapecio invertido. Y nada más como recordatorio, si ven ustedes esto así de grueso, es como en otras clases lo hago para que se vea muy claro lo que estamos haciendo, pero ustedes tienen que tenerlo muy suave por si tienen que borrar y para no maltratar su hoja, tienen que trazar todo muy suave, por favor. Entonces me voy a detener ahí un instante en lo que terminan de trazar sus dos líneas de referencia y su trapecio invertido. Recuerden que la medida es opcional, nada más que se vea más o menos ni muy grande ni muy pequeño, que se vea a simple vista un buen tamaño de este trapecio invertido. Y lo que vamos a hacer después, ya que está listo, es situarnos más o menos a la mitad de nuestro trapecio invertido y con su regla trazan una vertical que mida aproximadamente unos 7 centímetros de alto, o pueden ser 8, que se vea alto, porque aquí vamos a comenzar a hacer la parte de la vela que tienen estos botes.
Y una vez que tienen su vertical trazada, vamos a trazar hacia abajo una diagonal que toque hasta donde está esta primera parte del barco o del bote, y cerramos esa diagonal y se nos va a formar un triángulo. Y después del otro lado, ya que tenemos este triángulo cerrado, vamos a hacer otro, pero aquí no vamos a usar regla, va a ser con su propia mano. Se sitúan más o menos donde van a comenzar, aquí abajo, y vamos a dibujar en esta ocasión una forma un poco curva, pero se sigue observando más o menos que es algo triangular. Y ya tenemos otra forma, que sería la otra parte de la vela de este bote. Y ya que tenemos el trapecio invertido, nuestro triángulo y después el triángulo curvo, lo que vamos a hacer ahora es, con su lápiz igual muy suave, dibujar pequeñas curvas para representar las pequeñas olas que se hacen sobre el mar o sobre el agua. En este caso, más que olas, serían ondas. Ya ven que se reflejan las ondas de movimiento sobre el agua. Pero para no saturar nuestro dibujo, vamos a hacer 4 de este tipo de curvas y las vamos a dibujar más o menos separadas una de otra para que se vea mucho mejor la composición de nuestro dibujo. Acuérdense de dibujarlas muy suave. Y me espero ahí unos segundos para poder continuar, porque lo que sigue ahora es dibujar nuestro sol para darle un fondo al paisaje. Y en lo que ustedes hacen eso, yo mientras voy a pasar esto que dibujé hasta el frente para poder explicarles la parte del sol. Y bueno, vamos a continuar. Acuérdense que esto que estamos trazando es muy suave desde el principio, por si tienen que borrar o tienen que volver a trazar algo y así no maltratan su hoja. Esta horizontal que hice aquí la voy a hacer un poco más gruesa para que la puedan ver muy bien en pantalla, pero no significa que la tengan que remarcar. Déjenla como la tienen de suave. Yo nada más la voy a poner así para explicar la parte del sol. Entonces vamos a seguir. Para el sol, como ya tenemos aquí un centro encontrado gracias a estas dos líneas, tanto la vertical como la horizontal, va a ser más o menos fácil dibujarlo. Lo que tenemos que hacer es, como en otras clases, usar nuestro eje de simetría. Pero ahora vamos a comenzar por la parte derecha, ya que aquí tenemos estorbando a este bote, entonces no podemos comenzar desde aquí. Y van a situarse más o menos arriba del bote, es decir, donde termina todo esto con estos triángulos. Se van a subir un poquito, no importa la altura, nada más que se note que está más arriba el sol que esto. Y a partir de ahí, situados sobre su vertical que hicieron,
vamos a trazar una curva que va a ser nuestra primera mitad del sol. Traten de hacerlo más o menos grande, este medio círculo, porque como estamos hablando ya de un fondo para nuestro paisaje, tiene que ser un objeto grande. Entonces el sol nos va a quedar más o menos grande. Y ya que tienen su primera curva trazada, la vamos a cerrar hacia la izquierda. Pero antes de eso, lo que voy a hacer es quitarle color a estas formas que tengo en mi programa para que ustedes vean cómo les va a quedar, ya que ustedes lo están haciendo a mano. Vamos a cerrar nuestra curva hacia la izquierda. Lo que pueden hacer es que, como tienen su regla con ustedes, ya que tienen dibujada esta primer curva, miden la distancia del centro hacia donde se cierra su curva y esa misma distancia la marcan en el lado izquierdo para que les quede del mismo tamaño en ambos lados y ya nada más cuando lo tengan marcado vamos a cerrar nuestra curva y ya tenemos nuestro sol. Yo nada más lo estoy ajustando para que sí se vea la misma medida por ambas partes. Y pues aquí ya nada más los detalles que pueden retocar es, si no les gusta la inclinación de alguna de sus curvas, pueden borrar con mucho cuidado e ir modificando estas curvas. Y así más o menos tendrían que tener su dibujo hasta este punto. Me voy a detener unos instantes para que más o menos todos lleguen a esta parte. Y si alguno ya más o menos va terminando hasta este punto del ejercicio, lo que seguiría es adornar este primer triángulo que hicimos del barco. Y lo que pueden hacer es tomar su regla y siguiendo esta horizontal primera que hicieron, vamos a trazar únicamente dos horizontales en este triángulo para darle una textura diferente a esta vela y la vela izquierda va a quedar totalmente plana. Así le damos más estilo y detalles a nuestro dibujo. Entonces, hasta el momento, ya que tengan su sol trazado, ya nada más agregan estas dos horizontales en la parte derecha del bote, que sería en este triángulo. Y la parte curva la vamos a dejar totalmente vacía. Y antes de pasar al color, lo que pueden hacer es empezar a marcar, como hacemos en otras clases, dónde van a ir los brillos o sombras y dónde va a tener el color nuestro dibujo. En este caso, como yo les había hecho trazar primero unas curvas, que son estas ondas sobre el agua, nos van a servir para distinguir los brillos. Entonces, lo que tienen que hacer es, utilizando estas curvas, van a tratar de cerrarlas, igual siguiendo esta forma, y esto nos va a servir para tener más o menos una referencia de los brillos, porque estas ondas van a ser totalmente blancas para que se vean los brillos sobre el mar. Entonces, lo que vamos a hacer básicamente es cerrar nuestras curvas, por favor.
más o menos siguiendo lo que ustedes ven en pantalla. No tiene que quedar exactamente igual, es un aproximado, nada más que si se vea que son curvas. Y vamos a hacer lo mismo en las 4. Traten de que no queden tan anchas, tan abiertas, para que sean brillos discretos. Algo así como lo que ustedes están viendo ahorita en pantalla. Y ya tenemos marcado que estas curvas, estas 4, van a ir totalmente blancas. O si ustedes quieren añadirles un color, ya lo vemos al final. De una vez les voy a poner yo en mi programa el color blanco para que no se confunda con el color que le vamos a poner ahorita al agua. Entonces, ya que tienen cerradas sus formas, me detengo ahí tantito en lo que van terminando, porque ahorita vamos a empezar a ponerle color al agua y después al cielo. Seleccionen más o menos, si ya van terminando, un color azul muy claro y otro más fuerte para poder utilizarlo tanto para el color del agua como para ir poniendo sombras. Entonces, lo primero que van a hacer es seguir la forma de lo que tenemos dibujado. En este caso, como es totalmente recto, van a seguir esta horizontal y con este movimiento que ven aquí en pantalla que estoy haciendo, van a ir poco a poco coloreando con el azul, con el tono más claro, hasta que les quede más o menos uniforme. Yo lo voy a empezar a hacer ahorita. Y recuerden dejar lo que marcamos en blanco, así sin color, que serían estas curvas. Y lo que vamos a tener al final va a ser algo parecido como lo que hice yo. Y vean cómo dejé en blanco las curvas que yo marqué desde un inicio, que representen tanto estas ondas sobre el agua como los brillos. Recuerden seguir la forma horizontal para que se vea muy uniforme el color. Y ya que tengan una capa, pueden ir coloreando otra vez sobre lo que ya tienen y así poco a poco se va, se va a ir viendo mejor. Y lo que les había pedido de un color más oscuro de azul era para poder ahorita añadir sombras. En mi caso yo voy a usar un color más como azul rey.
Nada más voy a pasar primero esto que hice del bote hasta el frente para que mi programa lo detecte y les voy a enseñar cómo quedaría la sombra. La voy a poner debajo de mi bote. Pueden hacerla, como les he dicho en otras clases, más o menos haciendo una forma como de óvalo, simplemente con que se vea una mancha que represente la sombra y de un azul más oscuro. Esto de sombras también lo que pueden hacer es, una vez que tengan ya muy bien coloreado de azul claro el mar, pueden tomando su lápiz de color, en este caso sería el azul más oscuro, pueden dibujar formas curvas como las que teníamos en un principio para ir marcando más detalles, nada más que en este caso ya serían sombras, y vean cómo se ve ya más el detalle, se ve un mucho mejor dibujo. Esto va haciendo que se vea más realista y se ve mucho mejor de como lo teníamos en un principio. Esto es opcional, si quieren pueden dejarlo como lo tenían. Lo que sí les recomiendo que hagan es al menos la parte de la sombra del bote. Y pues tómense su tiempo para colorear con calma el mar, para que se vea muy bien, muy uniforme el color. De todas formas, si ven que me estoy adelantando un poquito, es para, en lo que ustedes van haciendo esto de terminar el color, escuchen mientras la explicación de lo que sigue. Y en lo que ustedes van terminando de colorear, yo lo que voy a hacer mientras es ponerle color al bote. Recuerden que en el caso del bote pueden utilizar los colores que ustedes quieran, porque ya no estamos representando como tal. En el caso del agua, por ejemplo, que sí tiene que ser azul, sí tendrían que ir siguiendo más o menos los tonos que yo utilicé, pero como aquí ya es un bote, ya puede ser algo más libre. Yo estoy viendo qué color le queda muy bien. A mí me gustan mucho los tonos azules, entonces le voy a dejar un tono más o menos que se vea con la gama de estos colores. Y en el caso del triángulo que hicimos aquí como una vela del bote, lo voy a hacer de un tono más claro. Y a la parte más curva le voy a poner un tono más llamativo. Y así poco a poco van dándole forma al dibujo. Lo único que nos queda es pasar a la parte del sol y del cielo. Una vez que ustedes terminen de colorear el mar, me espero unos 2 minutos más. De todas formas, al final ya saben que siempre les dejo tomar captura de la pantalla por si les faltó algo tengan la referencia.
Y mientras ustedes siguen coloreando, los 2 minutos que me voy a esperar, mientras les platico cómo en esta escena, en este dibujo, se pueden empezar a ver los diferentes planos que se utilizan mucho en fotografía y en dibujo, lo que está más lejos y lo que está más cerca. Muchas veces lo que está más lejos tiende a verse más pequeño. En este caso no es así porque pues aquí hicimos el sol muy grande porque estamos hablando ya más de naturaleza, pero de todas formas sí se puede apreciar cómo están colocados los distintos planos. Por ejemplo, nuestro primer plano podría ser el grupo de estas ondas junto con el barco. Tendríamos ese grupo de un primer plano porque es todo lo que está encima, en este caso encima del agua, que el agua pasaría a ser un segundo plano porque es la superficie sobre lo que están nuestros objetos principales, que son estas ondas y este bote. Y en cuanto al tercer plano podemos considerar el sol junto con el cielo, porque es la parte ya más como escenográfica o el fondo de nuestro dibujo. Después voy a ir viendo con ustedes más detenidamente esta parte de los planos, pero como aquí básicamente estamos usando figuras básicas y formas curvas, pues está bastante bien logrado cómo estamos usando estos distintos planos. Y bueno, vamos a continuar. Ya nada más nos queda empezar con el sol y al último les voy a enseñar cómo dar detalles en el cielo. Igual que como hicimos en el mar, hay que seguir la forma de lo que estamos coloreando. En este caso va a cambiar porque ahora es curvo. Lo único que tienen que hacer es seguir esta forma curva, como lo que yo estoy haciendo en pantalla, este movimiento curvo, poco a poco, y va a llegar un momento en que van a encontrarse con la parte horizontal. Entonces les va a pasar más o menos aquí como a la mitad, y ya que sientan que se están acercando, pueden con mucho cuidado ir coloreando así horizontalmente sin salirse de la forma, pero traten de que ese cambio no se note de golpe y van a ir coloreando así hasta terminar la base, que es como por aquí. Y lo que pueden hacer una vez que tengan todo totalmente coloreado es continuar con esta forma horizontal para que se vea más uniforme esto que hicieron curvo con lo horizontal, y poco a poco se va a ir juntando. Voy a hacer unos rayones aquí con color amarillo para que se vea más claro lo que voy a hacer. Lo que yo les decía al principio era esto, ir siguiendo estos como rayones curvos hasta que se empiece a ver uniforme el color, y va a llegar un momento en que se va a tener que transformar esto en formas rectas porque estamos llegando a la base del sol. Pero yo lo que les decía es, una vez que tengan la parte que va curva totalmente coloreada, siguiendo ese movimiento, ya que lo tengan más o menos bien, aquí se ve más al aventón porque les estoy explicando de forma práctica, pero ustedes tienen que colorearlo mejor. Cuando tengan casi todo así curvo, para que se vea mejor, lo que pueden hacer es, ya que tengan esto, terminar de colorear todo el sol de forma así recta para que se junten ambas direcciones y se vea todo poco a poco más parejo. Vean cómo ya se ve más uniforme. Se están cerrando los puntos blancos que teníamos y ya se ve más uniforme. Y obviamente pues al final les va a quedar
coloreando así por capas y con mucho cuidado, poco a poco, les va a quedar ya algo muy bien, como lo que yo hice ahorita. Pero esto se logra coloreando la forma curva y después van poco a poco haciendo la parte horizontal. Y algo que les ayuda mucho en esta forma que tenemos es que está bastante ancha. Entonces, lo que yo les estaba diciendo de los movimientos curvos para colorear, pueden hacerlos muy tan grandes como quieran. Eso les da más libertad, incluso hasta de colorear un poquito más rápido y ya poco a poco vean cómo se forma la curva que les digo. Y si vamos encimando el color, poco a poco se ve más uniforme, se va a ver más bonito. Y cuando yo les decía que se van a ir acercando a la parte recta, pues aquí tienen mucha libertad de extenderse cuanto quieran, poco a poco, por lo mismo que está muy ancho el sol. Y pues al final tendríamos un buen resultado, ya que se ve todo uniforme. Y lo que pueden hacer sobre su color azul claro que pusieron aquí, pueden trazar aquí pequeñas formas o líneas más bien de color amarillo para darle más textura o realismo al agua. Si ven que les quedó más o menos fuerte este color del mar, lo que pueden hacer es tomar su goma y borrarle una parte que les va a quedar blanco y ya sobre ese blanco ya pueden colorear amarillo. Esa parte es opcional, pero se vería muy bien si ustedes lo ponen porque le da ya un aspecto más profesional a su dibujo. Pueden hacer las curvas que quieran, pero traten de no saturar el dibujo. Yo nada más le voy a agregar dos. Pueden ser curvas o líneas rectas, pero traten de que solo sean dos para que no se vea muy saturado el dibujo. Y vean cómo cambia totalmente, se ve mucho mejor de cómo estaba en un inicio. Y volviendo a la parte de las curvas que hicimos, que funcionan como ondas del mar, yo les había dicho que lo dejaran blanco porque después pueden agregarle un color que quieran. Si quieren que se vea muy realista, esto podría verse amarillo porque el sol le está dando prácticamente a todo el agua. Entonces tendríamos estos pequeños brillos de un tono más o menos amarillo. Yo los había hecho muy gruesos para que vieran muy claro ustedes en pantalla, pero lo voy a hacer más ligero para que se vea mejor. Y vean cómo se ve ya mejor el dibujo. Es una mezcla entre realista y un poco cartoon. Entonces le da un toque bastante distintivo a este dibujo. Y lo único que nos faltaría es pasar a la parte del cielo. Y ahí lo que pueden hacer es tomar sus sacapuntas. Ese es un truco que se usa mucho en la primaria. Pueden utilizar sus sacapuntas para sacarle
pequeños trozos de color, en este caso sería azul para el cielo, y van a ir quedando como polvitos sobre la hoja blanca, y pueden con un papel, con un Kleenex o un papel, empezar a difuminar, e incluso con su dedo, tratando de no mancharse mucho, pueden difuminar el cielo para que se vean diferentes tonos y se va a ver algo muy bien. Voy a poner aquí lo que va a ser el cielo. Nada más que primero tengo que hacer un rectángulo porque si no el programa no lo interpreta. Pero bueno, ya que tenemos esto, aquí va a ir la parte del cielo. Entonces lo que les decía es que pueden tomar una servilleta o un Kleenex o incluso con su propio dedo y van a sacarle punta a un color azul cielo, bueno, azul muy claro, para que poco a poco sobre el dibujo va a ir cayendo como polvito y ese lo pueden usar como tiene el mismo tono del color, les va a caer ese polvo y lo pueden ir difuminando aquí. Traten de seguir al difuminarlo. Puede ser primero arriba más o menos la forma recta y cuando se estén acercando al sol a lo mejor pueden cambiar más a un movimiento circular al difuminar. Y esa es la ventaja que tienen ustedes que lo están haciendo a mano, porque aquí en la parte, digamos, digital, se pone automáticamente colores más, digamos, más sólidos. Pero aún así puedo modificar más o menos la tonalidad. En este caso lo que yo voy a hacer es ir poniendo para que les quede un poco aproximado a lo que tendrían diferentes tonos azules sobre el cielo. Pero ustedes pueden ir difuminando mientras y prácticamente yo voy a ir encimando, digamos de alguna forma, diferentes tonos azules sobre este cielo que ya tengo. Entonces supongamos que yo difuminé esta parte de arriba. Lo voy a hacer un poco más largo para que se vea mejor. Ahí ya tengo una primera parte, si es que lo estoy yo difuminando. Y de repente utilicé otro azul, como lo que ustedes están haciendo al difuminar. Nada más que como aquí es digital, estoy tratando de que se vea parecido a lo que tienen. Y vean cómo se ve más o menos los distintos tonos azules. Y yo aquí la dificultad que tengo es como ir encontrando el tono, digamos, adecuado para que no se vea muy brusco, porque luego en las pantallas como los colores digitales tienden a veces a saturarse. Entonces, esta es la ventaja que tienen ustedes haciéndolo a mano. Pero bueno, más o menos algo así sería el resultado. Se van a ver diferentes azules porque como están difuminando, de repente en alguna parte se va a ver más azul y en otras un poquito más claro o más blanco. Pero está bien porque al final, pues como estamos difuminando, eso nos permite darle un toque, digamos, más realista y colorido al cielo, porque el cielo no tiene, digamos, un tono, en la realidad no tiene un tono específico, son como varios tonos de azul, entonces está muy bien si se les ve de repente así diferentes tonos.
Y traten de tener cuidado de no afectar el sol que ya tenemos coloreado. Y poco a poco vean cómo va quedando su dibujo. Solo es cuestión de ir haciéndolo con paciencia. Y algo que estaba olvidando decirles es que tienen que borrar su línea vertical para que no les estorbe al estar coloreando. Que también por eso debe ir suave para que no se note mucho. Y al final el resultado que tienen va a ser algo como lo que está en pantalla. Igual en el sol, si quisieran darle una especie de repente de brillo, pueden tomar su goma y con mucho cuidado borrar y se les va a marcar una parte un poquito blanca. Y ya ustedes deciden este detalle, es opcional, pero pueden hacerlo. Y ya tendrían un toque, digamos, más original para su dibujo. Entonces recuerden que la clave es primero trazar muy suave todo y después ir coloreando con calma. Y una ventaja que tienen al estarlo haciendo a mano, de repente si no les quedó, no les convence cómo colorearon el mar, por ejemplo, pueden seguir el mismo consejo en cuanto al cielo, lo que hicimos, que es difuminar. Como ya van a tener más o menos una base de un buen color azul, porque ya estuvieron coloreando, pueden igual, con mucho cuidado, sacarle punta encima a sus colores, en este caso igual sería azul, toman su servilleta o un Kleenex o con su propio dedo y le van difuminando. Si es que, por ejemplo, quisieran tener un tono muy uniforme, así como lo que se ve en la pantalla, pues les recomiendo hacer eso de tomar su papel e ir con mucho cuidado difuminando y les va a quedar más uniforme esta parte. Igual en el sol, si de repente no los convenció cómo colorearon, tienen ese chance de arreglarlo con la parte del difuminado. Igual en este caso sería sacar punta encima y el polvo que cae, ese lo utilizan, en este caso sería amarillo. Difuminan con mucho cuidado y ya es una forma de arreglar el dibujo. Así que esa es otra ventaja que tenemos en el dibujo, que no, de repente si sienten que se equivocaron, pueden arreglarlo con esta parte del difuminado. Y esos son tips o sugerencias que les van a servir poco a poco para ir perfeccionando sus propios dibujos. Y por ejemplo, si quisieran agregar algún otro detalle, esto ya tendrían que hacerlo con un color negro para que se note. Por ejemplo, con su regla, igual trazar aquí un pequeño trapecio invertido
pero que apenas si se vea, que se vea chiquito, porque va a estar más lejos. Y este lo colorean de negro para que se vea como una silueta. Vamos a hacer prácticamente lo mismo que hicimos acá. Como aquí ya va a ser una silueta, es más rápido de trazar. Hacia arriba dibujan con su regla una diagonal. Después aquí pueden hacer de una vez que termine en curvo. Y ya tenemos un bote que se va a ver así como silueta. Y el tono negro que usen, traten de que no sea tanto para que no se vea tan tosco el asunto. Puede ser un gris Oxford, por ejemplo, casi negro. O incluso puede ser un azul oscuro. Y así se ve como la silueta de un bote que está muy a lo lejos. Y ya nada más, si quieren, le pueden agregar su sombra. Que en este caso igual la sombra sería más pequeña porque estamos hablando de un bote que es más pequeño. Esto es opcional, si quieren agregarlo. Y a lo mejor para que se vea un poquito más estilizado, pueden separar este triángulo del bote. Le agregan aquí una pequeña línea recta, vertical, para que se vea que algo sostiene las velas. Y ya se va a ver mejor su dibujo. Ese es otro detalle que pueden hacer. Obviamente es opcional. Y como ven, yo ahorita le bajé un poquito la intensidad al color negro. Voy a acercarme un poco. Y nada más hacemos una pequeña recta vertical para que se note que algo sostiene a las velas. Aquí no lo hicimos porque muchas veces está por detrás esta parte que sostiene a las velas. Pero como aquí estamos hablando más de una silueta, para que se entienda muy bien al público, al ojo humano, es recomendable utilizar elementos que ayuden a que las siluetas se entiendan perfectamente. Por eso es que agregamos este pequeño detalle de esta vertical. Y bueno, así poco a poco van perfeccionando su dibujo. Recuerden que si les faltó algo le pueden tomar una captura de pantalla. Traten de practicar en casa. Y el próximo sábado sí estaré con ustedes presencialmente. Bueno, aquí en el Zoom, porque hoy tuve que grabarles este video. Y recordarles que la clase es todos los sábados a las 5 de la tarde. Y bueno, les dejo ahí nada más para que puedan tomar una captura. Y pues nos veríamos el próximo sábado, recuerden, a las 5 de la tarde. Igual con sus colores, lápices, regla y sus hojas blancas o de cuaderno. Y su goma. Y bueno, de mi parte sería todo. Espero que les funcione el video que preparé. Y bueno, ya el próximo sábado estaré con ustedes aquí en la clase. Hasta luego y nos vemos.